puedo aplicar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a todos los que ya están presentes, trae con bien a todos aquellos que vienen en camino, para que juntos podamos alabar y glorificar tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Corintios 15, que trata acerca de la resurrección. Los corintios habían creído en la resurrección de Jesucristo, pero por la cultura que ellos tenían o de la cultura donde ellos venían y lo que estaba alrededor de ellos, la influencia de la cultura y de la falsa enseñanza o de las tradiciones que tenían, pues llegaron a creer pues sí, creyeron en la resurrección de Jesucristo, pero no en que sus cuerpos iban a ser resucitados. Y el apóstol Pablo se toma todo este capítulo 15 para explicar todo lo referente a la resurrección. Y ya la vez pasada vimos de que la resurrección es un motivo o es un incentivo más bien para la salvación, porque si no vamos a resucitar, si nuestros cuerpos no van a resucitar, si no vamos a vivir la vida eterna, entonces, pues ¿para qué estaríamos aquí? ¿Sí? Una de las razones por la que creemos en Cristo es porque queremos estar eternamente con Él. Queremos un día, ¿verdad?, a vivir eternamente. ¿Sí? Así que ese es un gran incentivo para venir a Cristo, para buscar la salvación. Si no hubiese resurrección de nuestros cuerpos, pues también no tendríamos el incentivo de servir a Dios, de servir al Señor, porque ¿por qué arriesgaríamos nuestra vida como la arriesgaron los apóstoles si no hubiese resurrección? Fue lo que el apóstol Pablo, lo que vimos en el pasaje anterior. Y también si no hubiese resurrección, pues no habría motivación para la santificación, ¿sí? Porque la manera en que nos conducimos o nos portamos es porque sabemos que vamos a resucitar y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Si la vida terminase simplemente y ya no hubiese nada después de esta vida, pues, y no tuviéramos que darle cuentas a nadie, imagínense, no habría un incentivo para la moralidad. Haríamos lo que haría cada quien lo que quisiera hacer, ¿sí? Como si no hubiese ley. Imagínense que no hubiesen leyes aquí en la vida terrenal, pues cada quien haría lo que quisiera, sería un caos, ¿sí? Así que sin la resurrección, pues no habría un incentivo para buscar la salvación, no habría un incentivo para la santificación, para el servicio, y no habría un incentivo para la santificación. Bueno, y después de eso, alguien podría decir, bueno, Pablo, ya nos enseñaste todo esto acerca de la resurrección, pero a ver, dinos, ¿cómo se va a llevar a cabo y cómo van a ser nuestros cuerpos cuando resuciten? Que esa sería ya después de que una persona se le ha explicado mucho, digamos alguien que no cree en la resurrección, y les empezamos a decirlo como Pablo les empezó nos ha dicho todo a través de este capítulo 15, esa persona podría decir, ok, pues ya. A ver, pues, dime cómo vamos a resucitar. Si la resurrección existe y va a suceder, ¿cómo vamos a resucitar y cómo van a ser nuestros cuerpos cuando resuciten? ¿Sí? Y es precisamente con lo que Pablo va a tratar aquí, ¿verdad? Ya no va a tratar de convencer
de que existe la resurrección, de que la resurrección se va a llevar a cabo, sino ahora va a explicar cómo sucede la resurrección o cómo va a suceder. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a leer los versículos 35 al 49 para tenerlos en mente. Dice así, pero dirá alguno, que es la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que son varios versículos los que vamos a ver en este pasaje donde el apóstol Pablo explica acerca, da respuesta a esa pregunta que, que lógicamente le iban a hacer. Ok, ¿cómo es que cómo es que van a resucitar los muertos? ¿Y cómo? ¿Y con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Y vean que esas preguntas no fueron solamente distintivas de ellos, sino que hasta la fecha, no solamente los no creyentes las hacen, sino inclusive los mismos creyentes. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo pues vamos a resucitar? ¿Cómo van a ser nuestros cuerpos en la resurrección? ¿Sí? O después de la resurrección. Y seguramente se están preguntando eso ahorita, ¿no? Bueno, pues así que la idea de la resurrección, ¿verdad? Pues parece algo imposible de llevarse a cabo. ¿Sí? Inclusive a veces hasta para los creyentes, ¿verdad? Porque inclusive algunos no quieren ser cremados porque dicen, bueno, y luego ¿cómo, cómo vamos a ser resucitados por Dios? ¿Verdad? ¿Cómo va a poner las cenizas juntas otra vez y todo eso, verdad? Eso se ve algo muy difícil, ¿verdad? Sería más fácil cuando la persona es enterrada y el cuerpo está enterito ahí. Sería más fácil para Dios, ¿no? ¿Qué tal si me creman y luego tiran las cenizas en el mar y para encontrar cada ceniza? ¿Se han preguntado alguna vez eso? ¿Les ha pasado eso por la mente? Se prohíbe la incinerar o quemarlo. Bueno, muchos de los
muchos de los creyentes al principio en la iglesia fueron incinerados, ¿sí? Amarrados a un poste les prendían fuego, ¿verdad? Así que no es que esté prohibido, es que inclusive como es bueno, muchos se basan en la manera en que Cristo fue sepultado, ¿sí? Y pues quieren, pues de esa misma manera, pues queremos ser sepultados, ¿no? La idea de ser ah, incinerados o muchos fueron devorados por fieras, ¿sí? Muchos fueron partidos, dice el libro de Hebreos que muchos fueron partidos a la mitad, dados a las fieras, ¿sí? Porque la idea también por ejemplo, morir en el mar y ser tragado por un pez, imagínense, o por varios peces, ¿sí? O sea que, pero por eso es que Pablo aquí, ¿cómo les contesta? ¿Cuál es la primera palabra que usa él? ¿Qué dice ahí? ¿Qué les dice ahí? Necios. Y, y- y- y esa palabra de necio ahí no es no es de alguien que no sabe las cosas, no es de alguien que sea ignorante, porque un necio no es ignorante, ¿o sí? ¿Verdad que no? No necesariamente el necio es ignorante, sino un necio, ¿cómo describiríamos a un necio? ¿Ah? ¿Alguien que no entiende? No, ese sería alguien incapacitado para entender, ¿sí? Es como un tonto, ¿no? O sea, alguien que no puede entender sería un tonto, ¿verdad? Pero un necio, ¿quién es? Cuando le decimos a alguien, tú eres un necio. ¿Por qué le decimos que es necio? No quiere entender. No es que no entienda, es que no quiere entender, ¿sí? O sea, y tampoco es que sea ignorante porque se le está informando, pero la cosa es de que por más que le digamos, no quiere, ¿sí? Sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere, es necio, terco, ¿sí? Entonces es lo mismo que le responde aquí Pablo, necio, ¿ah? Bueno, no es que sea prohibido, ¿verdad? Lo, cuando Pablo dice aquí necio, la necedad no tiene que ver con la ignorancia, ¿sí? Sino el que también la palabra dice que el que no cree en Dios, ¿qué es? ¿Por qué es necio? ¿Por ignorante? ¿Sí? O sea, hay evidencia, hay suficiente evidencia. Dice, tan solo de ver la creación, alguien va a decir, esto no se hizo solo. Alguien lo diseñó, o sea, alguien lo hizo. Y ante tanta evidencia, la persona sigue diciendo que no hay Dios. Eso es necedad, no es ignorancia, ¿sí? Porque si leemos Romanos, en Romanos habla de eso, ¿sí? Precisamente, que
en lugar de darle la gloria a Dios, al Creador, se la estaban dando ¿a qué? A lo creado. O sea, alguien agarra un pedazo de madera, lo talla y lo pone enfrente, lo empieza a adorar. O sea, eso es necedad. ¿Sí? Porque ¿quién hizo ese árbol? ¿Quién hizo esa madera? ¿Sí? No se hizo sola. Alguien la creó. Mas, sin embargo, el hombre decidió adorar lo creado en lugar de adorar ¿a quién? Al Creador. ¿Sí? Y eso no es ignorancia, eso es necedad. Eso es necio. ¿Sí? Pero sabe que existe, ¿sí? O sea, porque todo ser humano sabe. Recuerden que Dios puso su palabra ¿en qué? En el corazón. Así que toda persona reconoce el bien y el mal. Cuando una persona hace algo malo, se da cuenta de que no está bien. Aunque no le hayan enseñado, siente, ¿sí? O sea, ¿por qué? Pues precisamente por eso. O sea, la persona que no quiere creer en Dios, la persona que dice que Dios no existe, no es por ignorancia, ¿sí? No es por falta de evidencia tampoco, sino es porque no quiere creer. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere creer una persona que hay Dios? Porque no quiere que dar cuentas a nadie. ¿Sí o no? Porque si no tiene que darle cuentas a nadie, puede vivir como quiera. ¿Sí o no? Pero si sabemos que un día tenemos que darle cuentas a alguien, pues nos refrenamos, ¿sí o no? O sea, si no existieran las leyes, si no hubiera policías, cualquiera decía, voy a ir a robar ese banco. ¿Sí? ¿Necesito dinero? Sí. O sea, ahí está el banco y hay dinero, pues voy a meterme y voy a robar el banco. Al cabo, ¿quién me va a decir, quién me va a detener? Cualquiera lo haríamos, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? Necesitamos el dinero y ahí está. ¿Por qué no lo hacemos? Por las consecuencias, ¿no? No queremos que venga la policía, nos atrape, nos encierre, ¿sí? No es porque no querramos o porque tampoco no es porque en alguna ocasión no hayamos tenido ese pensamiento, ¿sí? Pero no lo llevamos a la acción porque decimos, no, prefiero mi libertad que estar encerrado, ¿sí o no? Pero si no hubiera nada que nos detuviera, ahí está el dinero, necesito dinero, pues voy para allá. ¿Qué me va a pasar? No van a hacer nada, ¿sí o no? Además, tengo necesidad. Tengo un muy buen motivo. Tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que pagar la renta y pues el dinero ahí nomás está. O sea, ¿sí? Pero la razón por la que no lo hacemos es por las consecuencias. Bueno, pues por eso aquí ahora Pablo les contesta ahí con necio, ¿verdad? Ahora, recuerden que los corintios fueron influenciados por su cultura, porque se creía, teniendo una idea errónea acerca de lo que era la resurrección. Inclusive algunos judíos maestros, rabís, enseñaban que el cuerpo así como era antes, así iba a resucitar, ¿sí? Igual que no iba a haber ningún cambio. Entonces, imagínense que estamos pensando en la resurrección y ustedes saben que cuando una persona muere, pues todos sabemos qué le pasa a un cuerpo. Se descompone, se hace gusanos y todo eso. O sea, ¿quién querría resucitar en un cuerpo así?
Nadie, ¿verdad? Y mejor me quedo así. Si voy a resucitar así como está en la tumba, pues no, o sea, eso es detestable. ¿Para qué quiero resucitar de esa manera? Entonces esa idea errónea los hacía pensar que no iba a haber esa no querían resucitar de esa manera. ¿Sí? Y además también sabían, no era algo, ¿cómo dice? En sus mentes no era, realmente no era algo bueno resucitar de esa manera. Nadie quería resucitar de esa manera. Así que, y esto lo sacaban de algunos de los pasajes como, por ejemplo, Job 19:26, dice, en mi carne he de ver a Dios. Lo malinterpretaban, decían, en mi carne he de ver a Dios. Imagínense o sea, si no hubiese ninguna transformación y así como fuimos a la tumba y se descompuso el cuerpo, tuviésemos que resucitar, pues qué motivación tendríamos de resucitar de esa manera. ¿Sí? También en el libro apócrifo, Baruch escribió, por ejemplo, dice, la tierra entonces, o sea, en la resurrección, restaurará con seguridad a los muertos. No hará cambios en la forma, sino que como se ha recibido, así será que restaurado. ¿Sí? O sea que no iba a haber ningún cambio. Así que eso era la idea que tenían, inclusive judíos rabís, ¿verdad? Y para los gnósticos, ¿verdad? O sea, un gnóstico es una persona que piensa que sabe todo, pero realmente no sabe. ¿Verdad? Eso era, la resurrección del cuerpo era menos deseable, porque ellos decían que también había esa enseñanza o esa creencia de que el espíritu del hombre está atrapado en este cuerpo, ¿sí? Y que por qué querría regresar a este cuerpo, o sea, ellos creían que una vez que el cuerpo moría, el espíritu era libre, ¿sí? Se liberaba porque durante ese tiempo que estaba vivo, pues el espíritu estaba, en otras palabras, como encerrado en este cuerpo, encarcelado. Pero una vez librado del cuerpo, pues tendrían que libertad, ¿sí? Así es de que ah, aquí el apóstol Pablo, pues, da respuesta a esas dos preguntas, ¿sí? ¿Cómo resucitarán los muertos y con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? Que inclusive, como dije al principio, inclusive hasta el día de hoy, son de las preguntas que hace la gente, inclusive los creyentes. Así que desde el versículo 36 al 49, Pablo utiliza ese pasaje, esos versículos para responder estas dos preguntas. Y, y primero da una ilustración de la naturaleza, lo explica dando una ilustración de la naturaleza. En segundo lugar, les dice qué clase de cuerpo resucitado vamos a tener. En tercer lugar, contrasta el cuerpo terrenal y los cuerpos resucitados. Un contraste entre ahí, como leímos, dice en lo animal y espiritual, pero lo animal es lo físico y lo espiritual, ¿sí? Y en cuarto lugar, les recuerda el prototipo de la resurrección, ¿sí? Y eso es de que en Adán todos morimos y en Cristo vamos a ser, ¿qué? Vivificados, ¿sí? El prototipo de Adán y el prototipo de Cristo. Así que son las maneras en que Pablo responde a esas dos preguntas. Primeramente, la ilustración de la resurrección, versículos 36 al 38, les dice, ¿qué les dice ahí? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere,
si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Sí? Además, miren, cuando, cuando la persona pregunta o tiene duda acerca de que Dios pueda poner, por ejemplo, todas las cenizas juntas en la resurrección, ¿de qué está dudando la persona? Del poder de Dios. O sea, si Dios nos creó, si Dios creó todas las cosas, ¿será más difícil recrear lo que ya Él creó? ¿No, verdad? Porque para Dios no hay ¿qué? No hay imposible. ¿Sí? Entonces, el no creer en la resurrección o el creer que Dios no pueda encontrar todas las piezas del cuerpo porque fueron devoradas o porque fueron incineradas y las cenizas fueron regadas, ¿verdad? Pues eso es no estar pensando que tenemos un Dios todopoderoso, ¿sí? Y dudar de ese poder, ¿sí? Para empezar, que es precisamente lo que Pablo le respondió al rey Agripa, ¿sí? Cuando le dijo, hey, ¿acaso Dios no tiene el poder para hacer todas las cosas? Así que al igual que negar la resurrección porque parece indeseable, como algunos no la querían porque pensaban que no iban a resucitar en esos mismos cuerpos corrompidos, ¿verdad? O negarla porque parece imposible, procede de la misma filosofía pagana que existía en aquel tiempo. O sea, y además, la respuesta que da aquí Pablo no es una respuesta a personas que realmente querían saber, ¿sí? Sino que hicieron estas preguntas de forma ¿qué? Burlona, ¿sí? Por eso es que Pablo les dice necio, ¿sí? No porque la pregunta haya venido de alguien que sinceramente quería saber, ¿sí? Dinos cómo es que los muertos van a resucitar y cómo van a ser esos cuerpos, porque queremos saber. No, la pregunta que Pablo aquí hace es de personas que se estaban burlando de la resurrección, ¿sí? Por eso es que les contesta de esa manera. Así que esa pregunta o esas preguntas no proceden de la duda honesta o de la ignorancia, y por esa razón Pablo responde necio. Y necio se usaba con doble, es una palabra con doblez acerca de un individuo que no tiene o no usa su entendimiento. Entonces Pablo explica aquí la resurrección, o dice que la resurrección es similar en tres formas significativas. Primero, a la siembra y crecimiento de una cosecha. Utiliza esa ilustración en decir que la forma original se deshace, la forma original y la nueva que surgen son diferentes, pero ambas tienen una continuidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y Jesús también lo dijo, si la semilla no muere, no puede ¿qué? Llevar mucho fruto. Así que es necesario que primero ¿qué? Muera. Entonces lo que Pablo utiliza es precisamente lo que todos hemos visto, todos sabemos acerca de esto, que cuando plantamos una semilla, la semilla que tenemos, ya sea la que sea, cae a la tierra y esa semilla muere, ¿sí o no? Y cuando muere, sale algo que es completamente
diferente a la semilla que cayó en la tierra. ¿Sí o no? Pero que es esencialmente lo mismo. ¿Me explico? Porque después la semilla es igual a la que plantamos. ¿Sí o no? O sea, hay una continuidad. Aunque lo que fue a la tierra y salió es diferente, hay una continuidad con lo que sembramos. ¿Sí o no? Porque cuando sembramos un frijol, no sale un maíz. ¿Verdad que no? Y si sembramos una semilla de maíz, no sale un frijol. O sea, hay continuidad. Aunque la planta del frijol no se parezca a la semilla, o sea, es completamente diferente, ¿sí o no? Pero esa planta no es una planta de maíz, no es una planta de ninguna otra cosa, sino que es una planta ¿de qué? De frijol, porque eso es lo que sembramos. Así que también nuestros cuerpos van a pasar el mismo proceso. Lo que fue al sepulcro, ¿sí? No va a ser exactamente lo mismo que va a salir del sepulcro. Va a ser algo completamente diferente. ¿Sí o no? Pero va a haber continuidad. ¿Por qué? Porque en la resurrección, aunque nuestros cuerpos sean diferentes, va a haber continuidad de lo que éramos antes. O sea, nos vamos a reconocer, ¿sí? Un ejemplo es, por ejemplo, Jesús, cuando resucitó, no lo conocían. ¿Por qué? Porque el cuerpo que fue a la tumba, el cuerpo de Jesús en la tumba pasó por una transformación, ¿sí? De tal manera que el cuerpo que resucitó no era igual al que fue a la tumba. ¿Por qué sabemos esto? Porque una de las mujeres lo vio y pensó que era ¿quién? ¿Quién pensó que era? El jardinero, ¿no? No le reconoció. Hasta que le habló, es que le dijo, Rabí, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando lo vio, no era el mismo Jesús que fue a la tumba. Era completamente diferente, ¿sí? A menos que él se los indicara que él era, entonces decían, oh sí, es él. ¿Sí o no? Fíjense, cuando fue caminando con los que iban camino a Emaús, caminó con ellos por buen rato y no lo reconocieron hasta que les dijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque su cuerpo era diferente. Pero cuando se identificó, dijeron, oh sí, él es, ¿sí? Él es, y no otra persona, sino él era, ¿sí o no? Entonces nosotros también vamos a ir a la tumba, el cuerpo que va a resucitar va a ser diferente, pero va a haber continuidad a lo que éramos anteriormente. ¿Sí? Por eso es que nos vamos a reconocer. Amén. Y es lo que está explicando aquí Pablo con la analogía de la semilla. Y habla primero de la descomposición, ¿verdad? Cuando alguien muere, pues el cuerpo se descompone. Dice, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, la semilla muere cuando se planta en la tierra y en realidad lo que pasa es que esa semilla se descompone. Tiene que dejar de existir en su forma original como semilla antes de que pueda volver a la vida en su forma final como una planta. ¿Sí? La semilla no vuelve como semilla, sino vuelve como una ¿qué? Planta, ¿sí? Y Jesús aplicó esa misma verdad cuando dijo allá en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto, ¿sí? La semilla de trigo, si la dejamos ahí en un estante, ahí va a estar sola todo el tiempo, ¿sí o no? Pero si la plantamos, va a salir algo diferente y va a llevar ¿qué?
regresa en una planta que va a dar mucho fruto. ¿Sí? Porque un granito de maíz, si sembramos un granito de maíz, no cosechamos un granito de maíz. ¿A qué no? Cosechamos mucho más de lo que plantamos. Así que antes de que Cristo pudiera producir el fruto de la salvación para nosotros también, Él tenía que morir. De igual manera, antes que nosotros podamos participar en el fruto de la resurrección o dar fruto en su servicio, ¿debemos de qué? Morir primero. Por eso dijo, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Cuando Jesús fue crucificado, su cuerpo terrenal, ¿sí? Su cuerpo terrenal que murió, porque Jesús realmente ¿qué? Murió, tenía que morir. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y Él vino a ¿qué? A pagar esa deuda que teníamos con Dios. Así que tenía que morir. ¿Sí? Y lo mismo sucede, ¿verdad? Con una cosecha que crece. Tiene que haber un final para lo viejo antes de que pueda haber un comienzo para lo nuevo. ¿Sí? En el caso de los hombres, un cuerpo morirá para dar paso a la vida de otro. ¿Sí? Ahora, la diferencia, existe una diferencia entre lo que se planta y lo que sale. ¿Sí? Lo que va a la tumba y lo que resucita va a haber una diferencia. ¿Sí? Como en el crecimiento de las cosechas, como en la resurrección de los cuerpos, hay una diferencia entre la forma original y la final. La semilla pierde su identidad como semilla y se transforma cada vez a la semejanza de la planta que sale. Pero es la misma semilla, ¿sí? Pero diferente. Porque la planta no se parece a la semilla, ¿o sí? Pero sabemos qué planta es, ¿sí? O sea, no se parece en nada a la planta. Así que el cuerpo que ha de salir, solo después de dejar de ser una semilla, ¿sí? El cuerpo, se convierte en la planta madura que cosecha el agricultor, ¿sí? Así que cuando Dios resucita, es algo diferente, no lo mismo que fue a la tierra. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su cuerpo glorificado era radicalmente diferente del que murió, ¿sí? Lo que salió de la tumba era diferente de lo que fue sepultado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Jesús ya no estaba limitado al tiempo, al espacio y a la sustancia material. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Jesús se apareció, ¿sí? O sea, se apareció, dice. Cuando Él estaba antes de morir, Él no hacía eso, ¿o sí? Pero una vez que resucitó, dice que se apareció. La palabra aparecer ustedes saben que es de repente aparecerse en un lugar y de repente estar en otro lugar, ¿sí? O sea que fue de un sitio a otro sin viajar en ningún sentido físico. O sea, estaba aquí y de repente se apareció en otro lugar. Eso no lo hacía antes de la resurrección, ¿sí? Así que después de la resurrección, Él aparecía y desaparecía según su voluntad y entraba en los cuartos, ¿verdad? Como entró al cuarto donde estaban los apóstoles, Él no entró por las puertas, ¿sí? Sino que atravesó la pared. Eso no lo hizo antes. ¿Por qué? Porque su cuerpo era Jesús, pero era en un cuerpo ahora ¿qué? Transformado, un cuerpo diferente, ¿sí? Además,
De la misma manera, nuestro cuerpo resucitado va a ser, ¿qué? Diferente. No va a ser este mismo cuerpo, va a ser un cuerpo, ¿qué? Diferente. ¿Sí? Pero va a haber continuidad. Va a haber continuidad, así como hay continuidad en la semilla que sembramos. ¿Sí? Aunque la planta que sale después que la semilla muere es completamente diferente a la semilla, sabemos que es una semilla, es una planta de lo que se plantó. ¿Sí, verdad? Okay. Así que en tercer lugar, a pesar de las diferencias, va a haber sin embargo una continuidad entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que fue a la tumba y lo que salió de la tumba. Lo que fue a la tumba fue algo viejo, lo que sale es algo ¿qué? Nuevo. Dice, pero Dios, dice Pablo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. La semilla cambia radicalmente, pero continúa en la misma forma de vida. ¿Sí? Una semilla de trigo no se transforma en semilla de cebada. Y una semilla de frijol no se convierte en maíz. ¿Sí? Hay continuidad. Así que dice, Dios ha dado a cada tipo de semilla su propio cuerpo, cuya identidad continúa en la nueva planta que crece. ¿Sí? Después que Jesús resucitó, ninguno le reconocía, como ya vimos, a menos que Él se revelara a la persona. Pero una vez que se revelaba, era, ¿qué? Reconocible, decían. Entonces sí le decían, Rabí, maestro, porque sabían que era Él, aunque no se parecía a como era antes. Porque inclusive cuando le dijo a Tomás, hey, mira, pon tu dedo aquí, ¿verdad? O pon tu dedo acá en el costado, ¿sí? Aunque de primero no lo reconocían, pero supieron que Él era, ¿sí? Así que nuestro cuerpo de esa manera, de la misma manera, va a ser diferente, pero va a tener ¿qué? Continuación. Va a cambiar de forma, pero todavía será nuestro cuerpo. Y además, ¿es difícil creer que Dios puede hacer eso? Él lo hace diariamente. Constantemente hace eso. Por eso Pablo utiliza esa ilustración, porque continuamente Dios hace eso con las semillas. ¿Sí? Las semillas constantemente mueren para dar paso a una planta y esa planta da continuidad. ¿Sí? Completamente diferente, pero en esencia es lo mismo. ¿Sí? Así que si Dios puede hacer eso con las plantas, las semillas, ¿no podrá hacerlo con los hombres? ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? ¿Dudas acerca de la resurrección? ¿De cómo se va a llevar a cabo? Ahora, en los versículos 39 a la primera parte del versículo 42, el apóstol describe la forma de los cuerpos en la resurrección. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay muchos cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria,
así también es en la resurrección de los muertos. ¿Y qué quiere decir todo eso? Bueno, estos versículos amplían la enseñanza anterior de Pablo, ¿sí? De que nuestro cuerpo resucitado será diferente de nuestro cuerpo terrenal. Cuando vemos la creación de Dios, podemos ver que hay una infinidad de cosas diferentes. Inclusive vemos un mosquito, ¿verdad? Pero no nomás hay una clase de mosquitos, ¿verdad? Hay muchos mosquitos con diferente variedad. Cuando vemos, no nomás Dios creó una sola flor, ¿a que no? Hay una infinidad de flores y completamente diferente, de diferentes colores, ¿sí? O sea, hay una gran variedad de todo. Yo siempre me digo por ejemplo, en las frutas, ¿verdad? De cómo unas tienen semillitas, otras no tienen semillas, otras tienen una forma diferente. O sea, nada es igual. Es una gran variedad de comida, de frutas, de vegetales. O sea, increíble, ¿no? O sea, un Dios o sea, para imaginarse y crear todas esas cosas tan diferentes, está tremendo, ¿eh? Así que dice, no toda carne es la misma carne. Y esto indica la gran variedad de los cuerpos terrenales que ha creado. Miren, nosotros somos seres humanos, ¿eh? Pero ninguno de nosotros somos iguales. O sea, estamos hechos de carne, pero la carne de cada uno de nosotros es completamente diferente. ¿Sí o no? Inclusive, dos gemelos no tienen la misma carne, o sea no son 100% igualitos. ¿Verdad? Por eso dice, no toda carne es la misma carne. Y ustedes saben que por más que comamos, o sea, nuestra carne no cambia. Siempre se reproduce en lo mismo que somos. Por ejemplo, si una persona come mucho pollo, no le salen alas de repente, ¿verdad? O sea, si una persona come mucha carne de puerco, no sé cómo de repente empieza a cambiar su cuerpo, ¿verdad? Siempre se mantiene igual. A pesar de lo que coma, el cuerpo mantiene su misma forma. ¿Sí? Por eso dice que no toda carne es la misma, pero a pesar de eso no somos idénticamente iguales. ¿Sí? Y por eso dice que la carne humana es distinta de la carne de las bestias, de los peces y de las aves. Completamente somos ¿qué? Diferentes. Y no toda la carne es la misma clase. Ustedes, cuando vemos en el hecho de que somos diferentes, pero todos estamos hechos de carne, pero lo que nos hace distintos, ¿sabían que son los aminoácidos? Las proteínas, ¿sí? Un conjunto de proteínas nos da el color de ojos, nos da el color de la piel, ese mismo construye qué tan largos van a ser nuestros huesos, ¿verdad? Si somos chaparritos, si somos altos, si somos gorditos, si somos flacos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver con el conjunto de aminoácidos que tenemos, ¿verdad? Que son los que
los ladrillos de nuestra construcción humana, ¿sí? Y ahí hay una gran variedad, ¿sí? Hay una gran, ¿cómo se dice? Según la combinación de esos aminoácidos son los que resultan en las variaciones de nuestro cuerpo. O sea que hay una infinidad de combinaciones, ¿sí? Que como resultado da todas las diferencias que hay en el ser humano. Pero aún así somos humanos, completamente diferentes. Es más, ustedes saben las huellas, ninguno tenemos la misma huella. Los ojos, ¿verdad? No tenemos los mismos ojos. Por eso ahora en lugar de huellas usan el ojo, ¿sí? Porque somos completamente diferentes, aunque nos vemos casi igual. También, por ejemplo, en todo lo que la vida, todo lo que tiene vida es completamente diferente. Dos rosas las podemos ver igual, pero no son igual. Dos pedacitos de nieve se ven igual, pero son completamente diferentes, ¿sí? No hay dos pedacitos de nieve que sean igual, no hay dos gotas de agua igual, no hay dos flores que sean iguales, no hay nada que sea igual, a pesar de que se ven igual, hay diferencia, ¿sí? O sea, es tremendo. Y esto pues también en cierta manera es algo, es una evidencia de que no hubo evolución, ¿sí? Porque ningún ser se convierte en otro ser, que sería la evolución, ¿no? O sea, cuando dicen que antes éramos changos y ahora somos lo que somos, no puede suceder eso, ¿sí? No puede suceder eso porque nuestros cuerpos no pueden cambiar, ¿sí? Siempre se mantienen igual, no importa si comemos, como les dije, puro pollo, no nos van a crecer alas o nos van a salir plumas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede suceder. Y si algo es, digamos, un perro no se va a convertir en otro animal diferente, nunca. Y no hay evidencia de que eso jamás haya sucedido, ¿eh? Así que eso también tira por completo lo de la evolución. ¿Ok? Pero también continúa Pablo y dice, hay cuerpos celestiales. Y esos cuerpos celestiales, pues obviamente se diferencian mucho de los cuerpos, ¿qué? Terrenales. Y dice Pablo, en gloria. ¿Y qué quiere decir la gloria? Bueno, quiere decir en naturaleza. La palabra gloria tiene que ver con la manifestación de lo que es algo, ¿sí? Cuando decimos la gloria de Dios, es la manifestación de Dios, ¿sí? Su carácter, sus rasgos, sus características, ¿sí? Así que los cuerpos celestiales son muy diferentes también de los ¿qué? Terrenales. Y también lo son entre sí. No hay dos planetas iguales. No hay dos soles iguales. Inclusive cuando vemos al cielo vemos muchas estrellas. Pero aún las estrellas son completamente diferentes una de otra. Inclusive diferentes colores, ¿sí? Aunque no alcanzamos a distinguir los colores, dice que cada estrella tiene diferentes colores.
¿Sí? Cada cuerpo celestial tiene su propia gloria, su propia manifestación. El sol es muy diferente también, por ejemplo, de la luna. Y también las estrellas, ¿sí? Ahora, con esto quiere decir, ¿verdad?, que también, inclusive los cuerpos celestiales son diferentes en gloria entre sí mismos. O sea, gloria quiere decir carácter y manifestación, rasgos, ¿verdad? Aún una estrella es diferente de otra en gloria, dice Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las estrellas se ven, nosotros desde nuestra perspectiva de cómo las vemos, las decimos se ven igual, pero no son igual, son diferentes, ¿sí? Así como las flores, ¿verdad? No hay dos flores iguales, tampoco hay dos estrellas iguales. Cada estrella es diferente, como cada planta y cada animal lo son también. Y cada ser humano, aunque se ven igual, somos ¿qué? Diferente. Así que Dios tiene esa capacidad creativa infinita, incluyendo la capacidad de una variedad infinita, ¿sí? Así que, ¿qué les hace pensar a algunas personas que es difícil para Él recrear y resucitar cuerpos humanos sin importar qué forma puede tener? ¿Sí? Porque Él es el que da la forma. Por eso dice, así también en la resurrección de los muertos. Él nos va a dar la forma que Él quiere, tal y como Él quiere. Amén. Ahora, así como los cuerpos resucitados, ¿verdad?, se van a diferenciar de los terrenales tan radicalmente como los cuerpos celestiales se diferencian de los terrenales, y los cuerpos resucitados serán tan individuales y singulares como lo son todas las otras formas de la creación de Dios. Por ejemplo, cuando Jesús se transformó, dejó su gloria resplandecer ante Pedro, Juan y ¿quién fue el otro? Jacob. También juntamente ahí, o también se apareció ¿quién? Moisés, ¿sí? Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración y cuando estuvieron en la tierra, los dos eran completamente diferentes uno del otro, ¿verdad? Pero en la transfiguración eran los mismos, pero había también diferencia, ¿sí? Pero todavía había consistencia. ¿En qué? En que Moisés seguía siendo ¿quién? Moisés. Y Elías, Elías, ¿sí? ¿Por qué? Porque como dijo Jesús, que Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Y en ese momento, ¿verdad? Estaban ahí Moisés y Elías, vivos. Y mantenían su propia personalidad. ¿Alguna pregunta ahí? En los cuerpos. Este es otro ejemplo que el apóstol da para afirmar más lo que habló de la semilla, la ilustración de la semilla, ¿verdad? Y luego nos da unos contrastes, ¿sí? ¿Qué es un contraste? Porque si no sabemos qué es un contraste, no vamos a llegar a ese contraste. Un contraste es lo opuesto. Por ejemplo, ¿cuál es lo opuesto del día? La noche.
¿Cuál es lo opuesto de la luz? La oscuridad. ¿Cuál es lo opuesto del mal? ¿Sí? Esos son contrastes. ¿Sí? Así que en los versículos, la segunda parte del versículo 42 al 44, el apóstol Pablo dice, se siembra en corrupción, ¿sí? ¿Resucitará qué? En incorrupción. Se siembra en deshonra, ¿resucitará qué? En gloria. Se siembra en debilidad, ¿resucitará qué? En poder. Se siembra cuerpo animal, ¿resucitará qué? Cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo ¿qué? Espiritual. Sí, son puros contrastes, ¿sí? Son puros opuestos. Así que Pablo aquí se enfoca más directamente en el cuerpo de resurrección y menciona aquí formas específicas, dándonos 4 juegos de contrastes para que podamos ver las diferencias entre nuestro cuerpo glorificado y el cuerpo terrenal, ¿sí? Y el apóstol utiliza las ideas de estas ilustraciones para enseñar la forma en que será nuestra resurrección. Y así que presenta estos contrastes entre los 2 tipos de cuerpos, el terrenal y el espiritual. Así como sucede en la naturaleza, no sabemos cómo ocurre el cambio, ¿sí? Nadie puede explicar cómo una semilla se transforma en una planta, ¿sí? ¿Cómo es que se da eso? ¿Cómo es que se logra ese cambio? ¿Sí? Pero sabemos que Dios lo hace porque Él puede, ¿verdad?, formar un nuevo organismo con otra naturaleza y apariencia. Aunque nosotros, nuestra mente no podamos comprender cómo es que eso sucede, Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? Así que, ¿cómo es que va a suceder esta transformación? Nos podemos preguntar, ¿cómo es este cuerpo se va a convertir en otro cuerpo? Es lo mismo. Dios puede transformar una semilla, de una semilla a una planta, y no podemos comprender eso, pero sucede porque lo vemos a diario. De la misma manera, Él puede transformar este cuerpo en otro cuerpo diferente. ¿Sí? Así que así es como va a suceder la transformación. Y primeramente habla de la corrupción, contrastándolo con la incorrupción, que es el primer contraste. Y esto tiene que ver con la durabilidad. ¿Sí? ¿Por qué con la durabilidad? Bueno, porque lo que es corruptible, ¿qué pasa? Se deshace, ¿no? Nuestro cuerpo ahorita es corruptible, cuando va a la tumba se desintegra. Pero si es algo incorruptible, ¿qué va a pasar? Algo incorruptible es algo imperecedero, o sea que nunca perece. ¿Sí? Y algo corruptible es algo que perecedero, se descompone. ¿Sí? Cuando un niño nace, ¿verdad? En el instante en que nace, ¿qué empieza a suceder con ese niño? Se empieza ¿qué? A corromper. O sea, está creciendo, pero al mismo tiempo se está ¿qué? Se está deteriorando, ¿sí? Está envejeciendo. Como dice Eclesiastés 3:20, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho ¿qué? Del polvo y todo ¿qué?
volverá al mismo polvo. ¿Sí? Y es algo, estaba una vez estudiando acerca de los microorganismos, no sé si ya se los expliqué una vez, del trabajo que hacen los microorganismos. Los microorganismos hacen varias cosas. Primero, construyen, ¿sí? Son los que dan forma ahí y construyen. Pero a cierto tiempo, los mismos microorganismos empiezan a descomponer. Sí, porque si tenemos por ejemplo, una fruta que está en su punto y la encerramos que no le entre nada herméticamente, dura un tiempo bien la fruta, ¿sí o no? Pero aunque no le entre ningún microbio ni nada, se empieza ¿qué? A descomponer. ¿Y saben quiénes hacen ese trabajo? Los mismos microorganismos que la construyeron. Y después esa misma fruta se convierte en polvo. ¿Y quiénes hacen ese proceso de convertirlo otra vez al polvo? Los mismos microorganismos. Y ese es el ciclo, ¿sí? de la vida. ¿Sí? Increíble, ¿no? O sea, todo va al mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y el Salmo 103, 14 al 16 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Aún las personas más saludables, ¿qué les pasa de todos modos? Envejecen, se debilitan, se enferman, ¿sí? Tienen problemas físicos y mueren. ¿Sí? Y cuando morimos, pues la muerte acelera nuestra descomposición. ¿Sí? Como Marta le dijo a Jesús, ya habían pasado 4 días de que habían puesto en la tumba a Lázaro, y dice Marta, no, ya hiede. Ya está en plena descomposición. ¿Sí? Y esto le sucede a cualquier ser humano sin excepción. Por eso Pablo dice, se siembra en corrupción. Esto es, nace con un cuerpo que, cuando Pablo dice aquí que se siembra en corrupción, quiere decir que nacemos en un cuerpo que, mortal. Nacemos en un cuerpo mortal. ¿Sí? Pero el cuerpo de resurrección resucitará ¿qué? En un cuerpo incorruptible. Ya no se va a corromper. Ya no va ¿qué? A perecer. ¿Sí? Dice 1 de Pedro 1, 3, 4, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza vida. Una esperanza vida por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que nuestro nuevo cuerpo no conocerá la enfermedad, la decadencia, el deterioro o la muerte. Dice aquí más adelante en el versículo 54 de este capítulo, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? El otro contraste entre deshonra y gloria, que es el segundo contraste, tiene que ver con el valor y la potencialidad.
En la caída, la potencialidad del hombre para agradar y servir a Dios quedó radicalmente, ¿qué? Reducida. ¿Sí? No solamente la mente y el espíritu, sino también el cuerpo se hizo inmensamente menos valioso para hacer aquello para lo que Dios lo había diseñado. ¿Sí? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿sí? Y los puso en el paraíso, estaban los puso a prueba en el paraíso. ¿Sí? Y en sus cuerpos podían servir a Dios a cierta capacidad. Imagínense, podían servir a Dios más, en una capacidad más de la que tenemos ahorita. Pero cuando pecaron, cuando desobedecieron, entonces de ahí en adelante ya no podemos servir a Dios en la misma capacidad. ¿Sí entendemos eso? Pero para poder servir a Dios en la capacidad que Él requiere, solamente lo vamos a lograr cuando seamos transformados, o sea, cuando resucitemos en cuerpos ¿qué? Glorificados. Entonces sí vamos a tener una mayor capacidad para servir ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Y no solamente en mente, espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Por eso es que es una resurrección corporal. Así que por causa del pecado, pues ahora Adán y Eva servían a Dios en deshonra. ¿Sí? Deshonramos a Dios con nuestra incapacidad para aprovechar completamente lo que nos ha dado en su creación. ¿Sí? Deshonramos a Dios cuando usamos mal o abusamos del cuerpo por medio del cual Él desea que lo honremos y le sirvamos. Aún los creyentes más fieles mueren con su cuerpo en un estado de deshonra, de imperfección y de algo incompleto. Pero ese cuerpo imperfecto y deshonrado, un día va a resucitar ¿qué? En gloria. Y nuestro nuevo cuerpo va a ser inmortal. O sea, por toda la eternidad, un cuerpo honorable, perfecto. ¿Para qué? Para agradar, alabar y gozar al Creador, ¿sí? Que lo hizo y que lo restauró. Y luego dice Pablo, debilidad, otro contraste entre la debilidad y el poder. Y esto tiene que ver con la habilidad. Nuestro cuerpo está ahora caracterizado ¿por qué? Por la debilidad. Nuestro cuerpo es débil, ¿sí o no? En el estado actual. Somos débiles no solo en fortaleza física y aguante, sino también en resistencia a la enfermedad y al daño. Nos enfermamos, ¿sí? Somos débiles. A pesar de los maravillosos mecanismos que Dios creó en nuestro cuerpo para restaurarse y todo eso, de todos modos nos enfermamos y morimos, ¿sí? No importa cuánto minimicemos los peligros y los riesgos, ¿verdad? Últimamente morimos. ¿Por qué? Porque este templo terrenal, ¿verdad? Es temporal y frágil. Pero cuando resucite este cuerpo, ya no va a ser temporal ni frágil. ¿Sí? Ya nunca más vamos a decir lo que dice en Mateo 26:41, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Sí? Así que todo lo que nuestro espíritu celestial determine hacer, nuestro cuerpo celestial tendrá la capacidad de hacerlo. ¿Sí?
Y luego da el contraste entre lo animal y lo espiritual, que es la cuarta área de contraste, y tiene que ver con la esfera o el reino de la existencia. Nuestro cuerpo terrenal es estrictamente ¿qué? Animal, pero algunas versiones traducen lo animal como físico. O sea, ahorita somos completamente físico, ¿sí? Cuerpo estrictamente físico. Esa es la única esfera en la que podemos vivir y funcionar, en lo físico. Solamente podemos funcionar en lo físico, ¿sí? Y el cuerpo físico está preparado y limitado al mundo ¿qué? Físico. Pero fíjense, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que aún en la caída, ¿sí? Con nuestras imperfecciones y limitaciones causadas por la caída, nuestro cuerpo está completamente adaptado para que podamos vivir esta vida física, ¿sí? Está muy bien acondicionada para vivir la vida ¿qué? Terrenal. Pero en nuestro cuerpo presente no podríamos vivir en un ámbito ¿qué? Espiritual, porque solamente está capacitado para vivir en lo terrenal. Pero cuando Jesucristo resucitó, ¿sí? Él podía estar físicamente aquí, pero también espiritualmente en su reino, ¿sí? Porque su cuerpo ya estaba capacitado, ¿sí? No solamente para lo animal o lo físico, sino también para lo ¿qué? Espiritual. Así que cuando nuestro cuerpo va a resucitar en cuerpo espiritual. Pero aunque ahora está en lo espiritual, un día estará en lo espiritual. Dice Lucas 20:34, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, dijo Jesús, ¿verdad? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en ¿qué? Casamiento. En la resurrección todo lo relacionado con nosotros será perfecto por toda la eternidad. Y no vamos a ser como los ángeles, pero seremos semejantes a ellos, ¿eh? En que estaremos perfectamente equipados y adaptados para una vida celestial, espiritual y sobrenatural, ¿sí? Recuerden que los ángeles también podían entrar a este reino físico, ¿sí? Y convivir en este reino físico. Así que seremos semejantes a ellos, no iguales, pero semejantes. Y bueno, y nos queda un último pasaje, que son los versículos 45 al 49. Ya no vamos a tener tiempo de ver ese último pasaje, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿No preguntas? Cuando no hay preguntas, ¿es porque todo quedó bien explicado o porque no entendimos nada? Así que ¿cuál fue? ¿Cuál de las dos fue? Bueno, pues ahí nos vamos a detener si no hay si no hay preguntas. Pero vamos a ser despedidos, dando gracias a Dios. Oremos, Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra, porque claramente nos explica cómo es que va a ser la resurrección, cómo se va a llevar a cabo, con qué cuerpos vamos a resucitar, y aunque no entendamos completamente